Hola, ¿cómo están? El pasado martes en el Senado se aprobó el proyecto de Ley Dominga. Queremos conocer de qué se trata este nuevo proyecto que, ya lo decíamos, pasa a su segundo trámite en el Congreso, y también queremos entender por qué es importante avanzar en este tipo de iniciativas. Para poder conocer todo eso nos acompaña Andrea von Hovelin. Ella es ginecóloga, quien nos va a aclarar varias dudas con respecto a esta iniciativa y también a otras que están relativas justamente en el tema de la ginecología. Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio y espero poder resolver algunas dudas y generar interés también. Por supuesto. Andrea, lo primero que decíamos, estamos ya avanzando con esta ley Dominga. Es un proyecto de ley, una iniciativa que lleva poquito tiempo en el Congreso, pero que ya ha logrado avanzar rápidamente. ¿Qué es lo que busca en general? Poder establecer un marco que permita avanzar en el respeto de un duelo gestacional y perinatal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un duelo gestacional? Mira, cuando hablamos de un duelo gestacional y también incluimos el periodo neonatal, es decir, el primer mes de vida de un recién nacido, las primeras 4 semanas, hablamos de un duelo que es tremendamente invisible, que muchas veces las mujeres, al preguntarles, digamos, dicen que lo que más se les dijo en el momento de tener un aborto, de lo que llamamos pérdida habitualmente fue, oye, pero si esto es tan habitual, era tan chico, no te habías encariñado, o cuando muere durante la gestación más avanzado es como, qué terrible, como que mucha gente empatiza con el parto, qué terrible tener que dar a luz un niño muerto, pero tampoco se valida como un hijo ya nacido, o a veces cuando alcanzó a vivir poquitos días, también las madres y a veces también los padres o el entorno familiar completo recibe como esta retroalimentación de por lo menos no había apego. Y la verdad es que sabemos que el apego, no siempre, pero muchas veces parte muchísimo antes. Y los que somos padres, digamos, sabemos que muchas veces la intención ya de tener un hijo o el ver el test pack positivo ya genera un vínculo. Entonces resulta que perder a estos hijos no es menos doloroso, pero sí puede ser un duelo mucho más patológico en el sentido de que la sociedad o a veces la misma pareja o el mismo entorno familiar directo no permite expresarlo como un duelo, sino que muchas veces la mujer se ve forzada a vivirlo como una ilusión que no resultó, o como pucha, no pudo ser, o casi incluso como que debiera estar agradecida de que esta guaguita falleció porque venía mal. Entonces, esto surge de poder hablar fuerte, de decir que perder a estos hijos también duele, y lo que a mí me parece, porque yo estoy de asesora técnica de esta ley y además empatizo mucho con ella por intereses personales y historias personales, lo bonito de esta ley es que no compara dolores. Dice, hay mujeres que necesitan acompañamiento, o pareja, o entornos familiares completos, depende de la situación, que necesitan acompañamiento porque esto les está costando mucho. No dice es más doloroso perder un hijo de tantos años o perder un hijo a los 8 meses de embarazo o al mes y medio, sino que dice la mujer que quiera tener espacios para tener sus ritos de despedida, que quiera ver a su hijo, sea del tamaño que sea, que quiera hacerle un funeral, que necesite tener acompañamiento, compañía física durante el proceso médico, quirúrgico, hospitalizado o para recibir información, que eso no dependa del criterio de la persona que la atiende, porque lamentablemente los criterios son muy dispares. Entonces, poder eso, estandarizarlo. Andrea, de hecho, buscando datos, uno se encuentra con que una de cada 4 mujeres sufre un tipo de pérdida de este tipo, ya sea un aborto o cuando ya finalmente hay una guagua que se ha desarrollado mucho más y que ya está cercana al parto. ¿Qué pasa internamente en los recintos asistenciales, públicos o privados? Que, ah, que, ¿Qué pasa internamente que finalmente nosotros hoy estamos hablando de que es necesario estandarizar el trato? ¿Cuál es el trato que reciben hoy esas mujeres? Uy, eso daría para la tarde completa. Yo creo que hay que partir reconociendo algo básico, y es que en salud nos relacionamos muy mal con la muerte en general. Y creo que eso es algo de lo que se ha hablado en buena hora, se ha hablado mucho en esta pandemia, en que somos nosotros los que a veces acompañamos el morir porque no hay familiares, no hay entorno, no hay posibilidad de acompañamiento cercano. La muerte es el enemigo. Entonces, todo lo que rodea la muerte, la verdad es que nos complica tremendamente, porque nos entrenaron literalmente, estudiamos muchos, muchos años para evitarla. Entonces, todo lo que rodea la muerte, salvo que seamos personas que nos dediquemos a, que no es mi caso, cuidados paliativos, o especialidades donde la gente fallece mucho más,
o que tengamos alguna sensibilidad especial con la muerte, en general nos relacionamos mal con ella, nos cuesta, nos faltan herramientas, no recibimos, y esto creo que hay que decirlo súper claro, nosotros al estudiar medicina y al estudiar la mayoría de las especialidades de la medicina, no recibimos ni una hora de capacitación de manejo de duelo, de entrega de malas noticias, de manejo de la angustia propia, en caso de que nos angustie una situación ajena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno no tiene herramientas para relacionarse con algo, uno se las bate, como diría uno, un buen chileno, con las herramientas que tiene. Entonces, si toca a alguien empático porque ha vivido una situación similar o porque simplemente tienes más habilidades para relacionarse, muchas veces pasa que en situaciones complejas eso se activa. Eso se activa y dice, oye, no sé, te voy a dejar, aparte que aquí estamos hablando, como decíamos anteriormente, de una muerte muy invisible, que ni siquiera le decimos muerte, le decimos aborto, le decimos óbito, le decimos pérdida, pero para la mujer o la pareja o la familia es un hijo que murió, es una muerte. Entonces, a veces uno se encuentra con situaciones muy acogedoras en que tocó a alguien, una matrona o un ginecólogo, ginecóloga, que le dijo, ¿sabes qué? Sé que estás súper angustiado, voy a hacer pasar a tu acompañante, eso en pandemia es tremendamente complicado, te voy a dar un tiempo, sé que tienes dudas, pero que ahora no podemos conversar, así que te voy a dar un rato aquí sola y voy a volver en un rato más, ¿qué preguntas tienes? Entonces, a veces la experiencia dentro del dolor, la mujer la percibe como que fue muy bien acompañada, pero muchas veces pasa que, sobre todo en el contexto de una rutina de turno con mucho trabajo, lo tomamos como algo rutinario más. Entonces que la mujer recibe toda la información como que fuera, digamos, a sacarse un quiste. Así como, mira, tienes tal cosa, vamos a hacer esto, esto y esto. Y a la mujer que le dicen que su hijo murió, evidentemente no está en condiciones de entender todo eso. Y cuando la mujer dice, por ejemplo, doctor, ¿me lo podría repetir? Oye, pero si ya te lo dije. Porque lamentablemente esto es tan frecuente que se transforma en algo rutinario. Entonces a veces uno repite, digamos, lo que hay que hacer y oye, las indicaciones son estas y estas. A veces la mujer está sola y no entendió nada. A veces el acompañante pasa y nadie le explica a qué va a llegar a acompañar a su mujer, por ejemplo, o a su hija en caso de otros acompañantes, y piensa que va a entrar a recibir cualquier noticia y se encuentra con su mujer en un estado de shock absoluto o destruida Sí, llorando. me gustaría de hecho Entonces eso pasa detenerme un mucho también. poquito ahí, Andrea, antes de entrar a eso, porque tú también estás mencionando incluso parte de lo que podemos ver en la historia que inspira la ley Dominga, que es de Araceli y todo eso. Pero antes de eso me gustaría parar en algo que tú dijiste antes. Finalmente, los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, tú decías, no están preparadas para enfrentar la muerte, no se les enseña. Y este tipo de situaciones que viven a muchas de las mujeres de manera sola, especialmente en pandemia, ¿también afecta la salud mental de los trabajadores? ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que uno tiene consecuencias también? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, algo que es muy bonito de esta ley es que esta no es una ley antitrabajadores de la salud, que hay gente que al principio se lo toma así, como, oye, no nos van a perseguir con más penalizaciones. No, al contrario, esto parte de los trabajadores de la salud tienen pocos recursos emocionales, de educación, de infraestructura. Muchas veces a nosotros nos encantaría tener a la paciente en una pieza sola para que pudiera llorar sin ningún pudor y no existe la pieza sola, por ejemplo. O ahora esto mismo del acompañante, no hemos podido tener pacientes con acompañante. Entonces, de hecho, el burnout, que es un síndrome descrito de agotamiento laboral en trabajos que tienen mucha implicancia emocional, el burnout, una de las características que tiene, además de la salud mental propia, es que muchas veces uno cae en malos tratos o en tratos un poco más agresivos, incluso violentos, como forma de defenderse. Entonces, eso es lo otro que nos pasa, que a veces nos es completamente rutinario y a veces la angustia nos embarga, porque esto yo lo puedo decir obviamente de primera persona, generalmente sí nos da mucha pena a nosotros como tratantes, nos angustia mucho cuando fallece un niño más grande. El aborto para nosotros es algo muy rutinario y no debería serlo, y ahí hago también un mea culpa. Pero cuando hay una situación de una muerte, por ejemplo, como fue el mismo caso de Dominga, las 36, 37 semanas, que uno dice qué pasó, qué angustia, qué atroz, a veces en vez de poder acoger eso, nos genera tanta angustia que la defensa es, ay, le expliqué todo y no entendió nada. Claro, es O no, prácticamente sabes que no hay cómo hablar con ella. un Entonces, mecanismo de eso nos va defensa al deteriorando a final. nosotros, sí, Claro. nos va deteriorando a nosotros y no solo frente a nosotros, sino que también en la relación que vamos a tener con esa paciente y con las futuras pacientes. Entonces, esto es un círculo vicioso que hay que cortarlo, y hay que cortarlo dentro de lo propositivo, de ayudarnos a usar las herramientas que tenemos, de darnos herramientas nuevas,
Y yo creo que lo tremendamente positivo no es solo en que se estandarice un trato, sino que para las generaciones futuras de profesionales de la salud, yo tengo la convicción de que al ir obligando ciertas cosas, esas cosas se van a ir visualizando como importantes y ya nadie lo va a cuestionar. Los que somos más de las generaciones pasadas, digamos, nos acordaremos que cuando se habló de que las mujeres tuvieran su parto acompañada, había gente que encontraba que era un absurdo, de que cuál era la necesidad de que la mujer pariera acompañada si veníamos generaciones y generaciones pariendo sola y daba lo mismo. Hoy en día nadie lo cuestiona, al contrario, alguien le dice, oye, tu prima tuvo que tener su parto sola y todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, no sé, es extraño. Entonces yo creo que al ponerle la importancia termina generándose a sí misma. Estamos conversando con la ginecóloga Andrea von Hodelin, que nos está hablando acerca de por qué es necesaria la ley Dominga. Vamos a una pausa y ya volvemos acá en WAP Entrevistas. Volvemos a WAP Entrevistas, estamos conversando con Andrea von Hodelin, ella es ginecóloga y también asesora dentro de la ley Dominga. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es fundamental poder también trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, de la salud, educarlos en función de ir aceptando la pérdida, las muertes, como lo decía nuestra invitada, y también ir apoyando de esa forma a la persona que tenemos enfrente, que es la paciente y que está sufriendo también un dolor propio, un duelo a partir de la pérdida o también el aborto de una guagua que viene en camino. En ese sentido, Andrea, me gustaría ahora ya interiorizarme en el caso de Araceli, que es esta madre que motiva finalmente la creación de esta ley Dominga, que de hecho la impulsa y también decía ella, la comenzó a conversar con distintos parlamentarios para poder avanzar en ese sentido. La historia de ella es tremenda. Una mujer que en sus 36 semanas de embarazo comienza a pedir ayuda porque piensa que algo no está bien en el desarrollo de su guagua y finalmente a los par de días después ya se entera que la guagua ha muerto. Hay un punto de hecho que tú dijiste en que no se transmite la misma información a todos los miembros de la familia. Ella está en una sala sola y de repente entra la pareja y se encuentra con esta situación. No hubo nunca una sensibilidad para poder dar a conocer la noticia y también ella lo decía con otro embarazo anterior, que mientras ella había perdido a su guagua, se queda con mujeres que están celebrando el nacimiento de sus hijos. Ese tipo de situaciones se sigue dando internamente, donde tenemos a mujeres que han perdido y que están en duelo, con mujeres que están celebrando el nacimiento de sus hijos. ¿Qué tan chocante puede ser eso también? Yo creo que todos nos podemos imaginar lo terrible que es, digamos, y sí, sigue ocurriendo. Ahí hay un tema de infraestructura también, y en ese sentido yo quiero transparentar que no todo depende de las voluntades. Nosotros tenemos camas de obstetricia y camas de ginecología, y en la mayoría de los lugares, no puedo dar fe de todos, digamos, porque obviamente no conozco todos, pero con todos los colegas y las colegas y matronas y matrones que me ha tocado conversar, siempre se intenta separar. O sea, por ejemplo, a la puérpera de un parto que está con su hijo en brazo, por supuesto que no la queremos dejar al lado de la puérpera de una guagua que nació fallecida o que sabemos que va a fallecer porque tiene una malformación incompatible con la vida. Pero a veces por infraestructura no queda otra, porque no hay más salas, o porque, no sé, las matronas que pasan visita están en esta parte del hospital y no en esta otra, y por lo tanto tienen que quedar expuestas, porque esa es la palabra realmente, a esta situación de alegría. Pero yo creo que eso también tenemos que revisarlo nosotros como profesionales y, por ejemplo, una cosa relativamente sencilla, no en tiempos de pandemia, lamentablemente, pero una cosa relativamente sencilla podría ser que si es que no hay camas en el ala de ginecología, que ahí no hay mujeres con hijos, digamos, sino que hay mujeres convalecientes de otras situaciones, pucha, tal vez que la puérpera de un parto en que la guagua no sobrevivió se vaya de frentón a otro servicio. Y bueno, nosotros los que le tenemos que pasar visita tendremos que caminar un poco más, como a veces hacemos para responder interconsulta, o porque nos piden una evaluación extra, digamos. Pero yo creo que esas pequeñas cosas, el no exponer a las mujeres a esta alegría ajena, son pequeñas cosas que podemos hacer para no exacerbar el dolor, porque el dolor es inmenso y cada mujer lo va a vivir, o cada pareja lo va a vivir como lo tenga que vivir. Pero el hecho de que se sientan acogidas, de que la que quiera pueda tener la opción de despedir a su hijo como su credo, sus valores, su cosmovisión le permita, y el no exponerla a esta situación en que tengo literalmente al frente la situación que yo acabo de perder, la esperanza que yo acabo de perder,
son cosas tremendamente significativas y que nosotros podemos hacer con esfuerzos, con logística. A veces nos cuesta mucho cambiar los modus operandi a los que estamos acostumbrados, pero son cosas que requieren voluntad y como la voluntad lamentablemente no es universal, creo que es tremendamente positivo que eso esté plasmado en una ley para que esté estandarizado y también para que sea fiscalizable, porque en este momento una mujer que reclama eso reclama contra un criterio nomás. Ahora, cuando vemos esta realidad y la posibilidad de que se reconozca esta condición como un duelo, ¿qué también otras puertas crees que abre esta situación? Me refiero, finalmente no tenemos un duelo que es reconocido, hay muchas mujeres que tienen que retomar su vida normal, que tienen que, si estaban estudiando, volver a estudiar, si están trabajando, tienen que volver a hacerlo, tienen que volver a hacerse cargo de sus familias, etcétera. Padres también que pueden vivir el mismo proceso, donde finalmente no hay un reconocimiento de ese duelo. ¿Qué tan importante es considerarlo, es darle la relevancia que tiene para también, por ejemplo, integrarlo dentro de una licencia, algo que permita a la mujer después retomar una vida con una salud mental mucho más aceptable, podríamos decirlo? Ya. Bueno, a mí la verdad es que el duelo perinatal siempre me había interesado mucho, lo encontraba un fenómeno, por decirlo así, en el que había mucho que aportar desde la profesión médica, y a mí me pasó al revés, que en vez de empatizar por una experiencia personal, cuando tuve una experiencia personal, que yo también tuve un aborto, el hecho de haber acompañado a muchas mujeres me alivió de alguna manera de que mi dolor era normal, porque yo no me habría imaginado, sin tener ningún antecedente, no me habría imaginado ni como profesional ni como mujer, que un aborto tan pequeño pudiera doler tanto, desde la parte psíquica, desde la parte emocional. Entonces, el hablarlo ya es un bien en sí mismo. Y lo otro que es tremendamente importante, ya que estamos muy preocupados y en buena hora de la infancia, es que está absolutamente estudiado y probado que una mujer que vive un duelo gestacional o neonatal y que lo vive de buena manera, que logra integrar esto a su biografía como a ella le parezca mejor, pero que logra integrar esto a su biografía, si es que tiene hijos posteriormente, el vínculo que logra con esos hijos es de mejor calidad, más sano, digamos, porque lo vive con menos ansiedad, con menos culpa, con menos angustia, con menos miedo, que cuando esto queda sin trabajarse, que en esos casos el embarazo generalmente es un embarazo mucho más complejo porque es una mujer que vive asustada frente a pequeños síntomas, que muchas veces está muy asustada con este hijo, que quiere a veces compensar un poco la pérdida del hijo anterior. Entonces, el poder integrar esto a la biografía, el tener un duelo saludable, va en el beneficio no solo de su salud mental, que ya sería un argumento más que suficiente, sino que en caso de que ella desee y resulte que sea madre nuevamente, esto va en el directo beneficio del vínculo con su hijo, hija, y sabemos que el vínculo con la madre es un predictor tremendamente importante para la salud mental de este niño o esta niña. Así que la verdad es que esto es, por un lado, reconocer un duelo, que ya podría ser un objetivo suficiente, pero sabemos que también el reconocer este duelo y poder trabajarlo es muy importante para esa madre, para este entorno familiar, si es que lo hay, y para los hijos posteriores, si es que los hay. Claro, un cambio entonces importante que podría darse, que podría, como lo decías tú también, humanizar mucho más el trato dentro de los centros de salud y de esa forma colaborar, ayudar, apoyar a todas quienes pierden un hijo, también a los padres que pueden sufrir a raíz de esa pérdida. Muchísimas gracias, Andrea von Hodelin, por acompañarnos acá en WAP TV. A ustedes, que estén muy bien. Igualmente.